El día de hoy nos encontramos nuevamente en otro podcast educativo que pretende poder compartir información necesaria, significativa para aquellas personas que se interesen por este tipo de contenidos. El día de hoy me encuentro con el profesor Diego Muñoz, quien ya prontamente se presentará. Es un ex profesor que tuve en la Universidad Católica del Maule y con quien vamos a estar compartiendo un tema acerca de lo que significa ser una persona influyente. Ahora, en redes sociales se conoce esto de influyente como el concepto de influencer. Y bueno, vamos a hablar de ese tema, pero antes de comenzar, me gustaría, Diego, que te pudieras presentar. Bueno, mi nombre es Diego Muñoz Campos. Yo tengo el título de profesor de Estado en inglés, que era el nombre tradicional que daba la Universidad de Chile, en aquellos años de la Universidad de Chile, sede Talca. Posteriormente tuve la oportunidad de estar fuera de Chile, en Estados Unidos, hice un magíster y un doctorado allá. Y en términos profesionales, posteriormente, cuando ya estaba en el campo laboral acá en Chile, tuve la oportunidad de hacer un diplomado en la Universidad de Queensland, en Australia, junto a otros formadores de profesores de inglés. Eso fue el año 2010. Y eso, finalmente terminé actuando aproximadamente 10, 12 años en el programa formativo de profesores de inglés de la Universidad Católica del Maule. Y esa fue mi experiencia laboral relacionada con la enseñanza del idioma y la formación de futuros profesores de inglés. Si yo tuviera que preguntarte lo que significa ser influencer en el ámbito de la educación, ¿qué podrías decir acerca de eso? Mira, en primer lugar me gustaría hacer un comentario sobre el uso de la palabra influencer. Influencer es un anglicismo y nosotros somos muy dados a integrar anglicismo a nuestro idioma materno, cosa que tiene un montón de implicancias, ¿no? Nuestro uso del lenguaje nativo nuestro está plagado de anglicismo, que tiene que ver un poco con la identidad nuestra, con el cuestionar nuestra propia identidad o debilitar nuestra propia identidad, porque parte de la identidad es el uso del lenguaje materno. Pero yendo un poco más allá, influencer teniendo, entre paréntesis, teniendo palabras en nuestro idioma que reflejan más o menos lo mismo. Es decir, un influenciador, un influidor, una persona que influye, un influyente, etc. Pero sin embargo, seguimos usando anglicismo. Ahora, yo creo que es un poco problemático, o bastante problemático, asociar el concepto de influenciador, voy a usar la palabra influenciador, con un educador o educadora, ¿no? Porque el solo hecho de asociar ambos conceptos, yo creo que rebaja el profesionalismo de lo que es un educador. Un educador se supone que es, bueno, en la realidad no es que se suponga, la realidad es que es un experto en un tema específico, en una disciplina como es la educación, y luego un área de trabajo como son los idiomas, las matemáticas, la ciencia o lo que sea. Y un influencer o influenciador es otra cosa, es otra cosa. De hecho, tiene mucho efecto en temas económicos, o sea, porque se trata de inspirar o de influir en las decisiones que una persona toma en función de adquirir un producto, de un servicio, ¿te fijas? Y tiene una audiencia voluntaria que se va agregando y un concepto económico, o sea, porque el influenciador se supone que gana dinero en la medida en que más personas adhieran a sus planteamientos. El trabajo del educador es otra cosa. Primero su objetivo es contribuir a la formación de la persona, del niño, del adolescente, del adulto, qué sé yo. Tiene otro propósito y está basado en un entrenamiento profesional que toma años adquirirlo. Te pide un conocimiento, un entrenamiento que tiene un propósito educacional, digamos, formativo.
Y desde ese punto de vista ahora en términos genéricos, generales, claro, el profesor o la profesora, educador, docente, como queramos llamarlo, influye ya sea en su accionar, en sus planteamientos, en sus ideas, en sus opiniones, en su relación con el estudiante, consciente o inconscientemente. Hay áreas en las cuales esa influencia es más evidente, digamos, pero claro, en ese sentido uno podría asociar un poco los conceptos en relación al grado de influencia que tiene, pero no en el propósito, de la influencia misma, ¿te fijas? Eso para comenzar. Mira, yo te quiero comentar otros conceptos generales para más o menos focalizar la conversación. Hay una teoría ecológica del desarrollo humano que desarrolló Uri Bronfenbrenner y lo entiende, por ejemplo, a partir de metáforas, por ejemplo, como el árbol. La metáfora del árbol en el sentido de que el árbol es un sistema en sí mismo, o sea, todas sus partes, las raíces, el tronco, las ramas, las hojas, cumplen un proceso específico dentro de una unidad que es un sistema mismo. Y lo mismo ocurre con los seres humanos. Nosotros, de hecho, estudiamos biología y se nos enseña el sistema reproductor, el sistema digestivo, nervioso, qué sé yo, respiratorio. Y nos constituimos en un sistema nosotros mismos, con subsistemas. Y dentro de ese análisis, de esa teoría, nosotros actuamos dentro de microsistemas y de macrosistemas. El sistema más inmediato que nosotros tenemos cuando somos niños o niñas es la familia, la escuela, los amigos. Y después vamos ampliando ese rango a otros mesosistemas, que es, por ejemplo, la relación que establecen los apoderados con el colegio. ¿Te fijas? Ese es un mesosistema. Después están otros servicios sociales, que es un exosistema. Y luego llegas a un área macro, ¿verdad?, donde tiene toda la institucionalidad, que tiene una influencia en qué es lo que se hace en la escuela, cómo se hace en los currículos, los ministerios de educación, te fijas, qué sé yo, la institucionalidad mundial en el fondo. Porque hay autores que hablan, por ejemplo, depende de la categoría, ¿dónde te ubicas tú en la categoría de lo que se entiende por docente? Por ejemplo, hay autores que hablan de que hay tres categorías. Una categoría es el profesor o profesora como instructor, técnico específicamente. O sea, yo sé mi tema, lo enseño, pero me mantengo dentro de eso. Yo entrego conocimiento y alguien recibe ese conocimiento. Es el estudiante que no sabe, entre comillas, y el profesor que sabe todo. Es como cuando se hace cuando se habla del alumno, ¿no? Claro. Lo que dice Paulo Freire, decía. Eso es lo que Paulo Freire ha el recipiente vacío. El concepto de la educación bancaria. Que es como quien dice, yo voy al banco, deposito dinero, el profesor en su colegio deposita conocimiento en el cerebro vacío del estudiante. No se le da la capacidad al estudiante, el alumno es el considerado recipiente vacío. Objetivo pasivo, qué sé yo, objeto pasivo. Pero el estudiante es la persona que se le considera como el que tiene la capacidad autónomamente de poder estudiar en realidad. Claro, lógico. Poder aprender. La segunda categoría, para avanzar, para terminar este concepto, mira, la segunda categoría que definen es el profesor o profesora que transmite su conocimiento, pero de una manera reflexiva del punto de vista de la metodología. O sea, las estrategias metodológicas que yo planifico, la didáctica, son efectivas o no en términos de la enseñanza, ¿no? O sea, es el docente reflexivo dentro de su campo de acción en la escuela. Y la tercera categoría es el docente que adopta una actitud reflexivo-crítica de su gestión académica, docente, pero también integra todas estas temáticas socioculturales que van más allá de la escuela.
Que ahí está el educador como agente de cambio. Como agente de cambio, que está dispuesto, te fijas, a conversar temáticas con sus estudiantes o relacionar la disciplina que está enseñando con lo que pasa fuera del aula, en el contexto más amplio de la escuela. Y claro, yo creo que, una opinión personal, ¿no? Una opinión personal es que la condición sociocultural de nuestro país en la actualidad requiere idealmente de personas que se muevan, digamos, entre la categoría 2 y 3, por decirte. Te diga el profesor que piensa y se preocupa de que si su enseñanza en el colegio está siendo efectiva, pero a la vez vinculando lo que enseña con temáticas más amplias. Recuerdo que cuando estábamos en la universidad hubieron dos temas que muchos de nosotros, creo que la primera generación, lo recordamos, que fue el uso de los pesticidas. Alguna vez nos entregó esa temática sabiendo que nosotros vivimos en una región donde gran parte de la economía depende de la agricultura. Y todavía lo recuerdo que nos contó a través de una noticias que habían pasado, creo que era en la ciudad de Rancagua, ya pero un poco más al norte, donde cientos de personas sufrían la consecuencia de lo que era el uso de los pesticidas, es decir, niños que luego de nacer comenzaban a tener problemas de diferente tipo, fueran físicos, así también niños diagnosticados con algún tipo de enfermedad, producto de lo que significaban los pesticidas, es decir, sus papás que eran agricultores, sus mamás que trabajaban en el campo, más tarde presentaban algún tipo de problema de salud que a la larga también se transmitía hacia los hijos e hijas. Y esa fue una temática que algún día abordamos en uno de los ramos que tuvimos con usted en este caso. Por ende, actuar de esta forma del educador como agente de cambio creo que tiene un impacto mucho más profundo y duradero que lo que sería y aquí lo puedo mirar como el profesor como instructor. En el fondo es generar las condiciones para que el aprendizaje sea significativo. ¿Te fijas? Y como tú dices, si es significativo va a quedar en tu mente, en tu bagaje de la formación, y si eres educador en el futuro vas a tratar de generar esas mismas condiciones en tus propios estudiantes. Ahora, adoptar este criterio de ser reflexivo y también crítico depende del nivel de compromiso que hasta dónde quieres llegar con la reflexión y con la crítica, digamos. Porque resulta que, recuerda que hay un enfoque educativo que se llama pedagogía crítica, ¿te fijas? Que entre paréntesis, la pedagogía crítica no tiene mucho espacio o no se le ha dado mucho espacio en los currículos formativos de profesores. Se mencionan a autor clásico que es Freire, pero hay un montón de otros autores que han ido profundizando y ampliando los conceptos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, Henry Leroux, que es un prolífico autor relacionado con la pedagogía crítica. Hay hartos videos de él. Entonces digo yo, ¿hasta qué punto el profesor está dispuesto, el docente está dispuesto, la docente está dispuesta a plantear preguntas para que el estudiante comiencen a pensar? Porque yo creo que, volviendo al tema del educador como influenciador, yo creo que una tarea fundamental o clave es cómo hacer que el estudiante ejerza la característica fundamental que tenemos nosotros como seres humanos, que es pensar, comparado con otras especies, digamos. ¿Te fijas? Entonces el desafío, creo yo, es cómo el educador genera instancias que hacen pensar al estudiante. Porque llega un momento en que tiene que hacer, o tendría que hacer, digamos, preguntas que muchas veces incomodan. ¿Incómodas para quién? Para el poder, pues. Para el poder económico, para el poder político, para el poder religioso. O sea, si tú dices, por ejemplo, ¿a quién beneficia
la contaminación no sé, pues, ¿cómo se llama? El río. Del río en este caso. ¿A quién perjudica? ¿Quién lo hace? ¿Cuáles son los agentes que están generando este problema? O sea, cuando comienzas a puntualizar para quién está involucrado, quién se beneficia, quién se ve perjudicado, son preguntas que a la larga, en la medida que tú comiences a hacer más preguntas específicas, te generan responsabilidades dentro del conjunto de la sociedad, digamos. Puede ser una empresa, puede ser un particular. Estando en una de las clases, nos hiciste a nosotros pensar, ¿en qué colegios? Y esa fue una pregunta, tal vez no fue literal, pero fue así. ¿En qué colegios en Talca ustedes pueden ver colegios donde hayan árboles, donde haya pasto? Empezamos a pensar y claro, nos dimos cuenta que en colegios particulares uno ve eso. Pero muchos de nosotros que veníamos de colegios particular subvencionado, no. Entonces, claro, ahí uno empieza a tratar de darse cuenta de la realidad donde uno viene y uno empieza a cuestionarse cosas, el por qué, el quién lo hace, el por qué. Y eso claro que tiene un gran impacto. Y lo otro que me adelante, esto era lo que me había acordado. Diego Muñoz llega a una clase, nos presta un libro que no recuerdo cómo se llamaba, pero era el libro amarillo, y nos dices, les pido por favor que desde la página 1 hasta el final no lo lean, sino que hojeenlo. Entonces comenzamos nosotros a hojearlo. Y después nos preguntas, ¿qué fue lo que vimos? Y lo que habíamos visto nosotros era imágenes de McDonald's, de Spider-Man, de cosas de Estados Unidos en realidad, y también vimos cosas como el vino, el cobre, eso. Entonces, claro, nosotros cuando vimos eso, o sea, sí fue lo que vimos, po. Y la pregunta después fue el por qué creen ustedes que este libro está hecho de tal forma. Yo creo que fue la primera vez que muchos de nosotros nos cuestionamos el hecho del por qué el libro estaba hecho de esa forma. Y creo que hasta ahí, sí, nosotros empezamos a pensar, a tratar de darnos cuenta el por qué este libro estaba así. Y bueno, obviamente nacieron diferentes respuestas, pero como el momento cúlmine fue cuando se nos dijo que viéramos el autor del libro. Y nos dimos cuenta que en ese entonces el autor era una persona que estaba en el gobierno, pero que no tenía nada que ver con la educación, sino más bien eran personas del área de la economía. Y yo creo que esa fue la primera gran enseñanza para nosotros, futuros profesores, de darnos cuenta que teníamos que siempre cuestionarnos quiénes eran las personas que hacían un libro, no sé, una película, un video, una noticia, con tal de no dejarnos influenciar de manera tan fácil. Y que creo que hoy en día eso es lo que pasa en realidad. Por eso la pregunta inicial, no sé si pregunta inicial, pero el concepto en Chile de influencer es una persona que graba un video en redes sociales, puede ser una estupidez, puede ser una cosa que no tiene sentido, pero llama la atención de las personas, luego esa persona que se hace famosa, adquiere algún sitio como, no sé si puedo decir de poder, pero dentro de las redes sociales se hace famoso y su opinión se hace importante. Y luego esa misma opinión, aparte de importante, se hace válida para las personas como una realidad. ¿Ya? Y que hay una diferencia notoria respecto a lo que significa ser una persona influyente, pero desde la educación, a ser una persona influyente, pero dentro de las redes sociales, que es como la fama y no sé puedo decir, y el conocimiento. ¿Ya? Entonces encuentro que es muy peligroso esto que pasa, porque las personas que realmente
deberían ser escuchadas son los profesores. Si yo tuviera que solamente imaginar por un momento, los estudiantes, ¿a quién obedecerían más o a quién seguirían más? ¿A un influencer de redes sociales o a un profesor? Probablemente a una persona famosa de redes sociales. Tiene mucho más alcance. Fíjate lo que está pasando ahora en Australia. No sé si escuchaste en la noticia. En Australia se aprobó una ley que prohíbe a los menores de 16 años acceder a las redes sociales. Menores de 16 años. Buenísimo. Más del 70% de las personas de la población que entrevistaron respecto a la ley apoyaba la ley. Y hubo grupos de defensores de los derechos del niño y de la niña que estaban en contra. Pero mayoritariamente la población apoya la ley. En Estados Unidos existen casos en Florida, por ejemplo, sobre el estado de Florida. Hay un caso en la Corte porque aprobaron una ley que los menores de 14 años tengan limitación en el acceso a las redes sociales. O sea, es un tema que está cada vez más en el tapete. En Francia entiendo que también. Y resulta que se les prohíbe. Razón, claro, hasta cierta edad, digamos. Y la razón fundamental en el caso de Australia es el impacto negativo que tiene en la salud mental de los estudiantes. Esa es la razón fundamental por la cual han aprobado esa ley. Y que se supone que se comenzará a implementar a partir de enero del 2025. Con gente que apoye y detractores, por supuesto. Sí. Pero mayoritariamente la población en general apoyó la ley. Un comentario que tiene que ver con lo que decías antes. El docente, claro, influye más de una manera positiva, digamos, en los estudiantes. Ahora, otra pregunta sería, ¿de qué manera los profesores pueden actuar como influencers, ¿ya? O personas influyentes en la vida de los estudiantes, más allá de la sala de clases? Reconozcamos que el docente o la docente tiene una influencia directa con su audiencia, que son los estudiantes. Entre paréntesis, la audiencia es una audiencia cautiva del profesor. Te fijas, tiene a cargo un curso, 2 cursos, lo que sea. No es así masivo como el influencer popular, digamos. Pero está el tema de qué tan dispuesto está el docente de actuar, de hacer actividades que promuevan, como te decía al comienzo, el pensar a los estudiantes. Que piensen, que cuestionen, que se planteen preguntas respecto a lo que hacen o a lo que leen y escuchan. Y eso creo yo que ahí hay una responsabilidad de quién, de las instituciones formadoras de profesores. Porque si tú tienes un currículum muy tradicionalista, que no se plantea estas temáticas que te decía, socioculturales, en el proceso formativo del estudiante, del futuro docente, mal podría uno esperar que ese docente ejerza alguna o planifique actividades tendientes a que los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico, analítico, reflexivo. Sí. ¿Te fijas? Si el docente nunca recibió algún grado de formativo, él mismo o ella misma, ¿no? Entonces hay un tema ahí, un tema que tiene que ver con las instituciones formadoras. Las universidades en este caso. Claro, los currículum que tanto favorecen esto que estamos conversando. Sí. Y luego viene la postura personal del profesor, del docente. Sí. O sea, porque claro, uno puede haber sido formado, pero no necesariamente cuando uno trabaje. Por ejemplo, me pongo en el caso. Fui formado en la universidad por profesores como tú, Carmen Julia, varios profesores de la universidad, pero ya luego también depende de uno si es que uno tiene la intención o no, o si es que me quedo en uno de esas tres categorías que mencionaste hace un ratito. Y claro, a veces yo también me lo pregunto, yo
si bien estoy acá, conozco algunos compañeros que están en algunos colegios, liceos, actualmente trabajando, pero yo no sé tampoco más allá la labor que pueden hacer. Si es que realmente estarán funcionando como agente de cambio en las instituciones donde están. Sin embargo, creo, espero creer, que sí lo estamos haciendo, puesto de que en más de una conversación hemos tenido no sé, esto de darle vuelta de que nosotros, la primera generación, la segunda, la tercera, fuimos personas que creo reconocimos un cambio personal, profesional, y que a la larga creo que muchos de mis compañeros, actuales profesores de inglés, están haciendo algún tipo de cambio. Nosotros reconocimos eso y nos dimos cuenta al pasar de los años que algo nos diferencia de otros colegas. Me refiero que salieron también de la misma universidad. Y nos damos cuenta de eso. Y nos damos cuenta por cómo las generaciones actuales también están saliendo. O sea, la forma de pensar en cosas tan sencillas como cumplir de manera responsable las labores que nos toca abordar como profesores, cosas que nosotros damos por sentado que deben ser. Después nos damos cuenta que con las nuevas generaciones no necesariamente tienen actitudes o conductas similares a las nuestras, sino a veces uno siente que las nuevas generaciones están actuando no como futuros profesores, sino como si fueran simples estudiantes que parece que uno tiene que reenseñarlos acá. Mira, hay un tema, una anécdota, a esta altura ya un poco anecdótico, pero hace algunos años, en una conferencia de profesores de inglés en Santiago, el IATEFL, yo hice una ponencia después de haber analizado los textos de inglés del Ministerio de Educación. Y claro, nosotros vivimos en una sociedad neoliberal que favorece el libre mercado, el consumismo, el individualismo, ¿te fijas? Y descubrí de que los textos de inglés del Ministerio de Educación simplemente eran funcionales al sistema económico, enseñando temática, vocabulario. Lo que estábamos hablando hace poquito con el ejemplo del libro, ¿no? En esa época fue la presentación mía, en una conferencia internacional hace años. Y que tuvimos la fortuna nosotros de escuchar de eso en su momento en una sala de clases. Seguramente, fue, claro. Yo no recuerdo exactamente el momento de la clase y el momento de la ponencia. A lo que voy es que eso para mí reveló en ese momento que el material que entregaba el Ministerio de Educación para las clases de inglés desde quinto básico hasta media era funcional al sistema, ¿te fijas? Entonces, como tú dabas el ejemplo, yo recuerdo una lectura completa, hacia 3/4 de página, que se llamaba The Global Teenager, o sea, el adolescente global. Y las características que tenía el adolescente global era como quien dice, este es el modelo ideal de adolescente que queremos que sean los chilenos, los jóvenes chilenos. Claro, entre ellos que supiera inglés, que utilizara la tecnología, que estuviera conectado con el mundo, y un montón de características, pero nada así como, a ver, que piense, eso ya está afuera. Yo lo que creo, yendo un poco a la pregunta inicial, te fijas, del educador como influencer, así como influenciador, yo siento que el desafío es, como te decía hace un rato, generar instancias para que los estudiantes piensen y cuestionen cosas, que no crean todo lo que leen, que no crean todo lo que escuchan, sino que investiguen y se formen, tengan opiniones fundamentadas, basadas en el conocimiento que puedan adquirir, ¿no? Otra cosa en realidad que me gustaría saber es qué rol juega el aspecto personal del educador en los valores y hábitos de los estudiantes, que finalmente son las personas que el profesor o profesora está formando. Me gustaría saber acerca de eso. Yo creo que es fundamental eso. Si tú tienes un docente que transmite y comunica valores, como se dice, antivalores,
simplemente por llegar atrasado a las clases todos los días o no responder o con un mal trato, digamos, en el lenguaje hacia los estudiantes, que no los trata de igual a igual, o sea, de igual a igual en el sentido de respeto por el niño, porque el niño o la niña al final es un ser humano, es un ser humano como cualquier otro, que tiene opinión, que tiene experiencia previa, que tiene derechos, qué sé yo. Lo que se habla mucho de que cómo el lenguaje constituye realidad, se dice, pero sí. el lenguaje que tú recibes de otras personas va constituyendo tu propia identidad, ¿verdad? Porque si yo le trato a un niño y digo, oye, eres tonto, qué sé yo, ¿no? Claro, lo va a recordar obviamente. Claro, pero yo creo que hay muchos valores que el profesor o la docente transmite, ¿no? A través de su ejemplo, de sus opiniones, de sus hábitos, de su comportamiento dentro de la escuela. Responsabilidad, respeto, solidaridad. Ser fraterno. Fíjate que yo entiendo que la pedagogía debiera ser siempre un acto de amor. Amor a con quien tú te relacionas, y también amor a la naturaleza, a los animales, a los seres humanos con los cuales interactúas tú. ¿Cómo los profesores en redes sociales pueden impactar positivamente desde el área de la educación? Bueno, yo creo que eso, o sea, primero a través de asumo que Instagram, Facebook, TikTok, pueden ser herramientas usadas positivamente. O sea, yo no creo que haya que demonizar la tecnología, demonizar los medios de comunicación. Es como qué pasa con la bomba atómica, ¿verdad? O sea, la bomba atómica, la generación de un arma de destrucción masiva, la energía atómica también tiene otro propósito, otros usos, digamos, más positivos, tal vez. Y lo mismo con la tecnología, creo yo. Entonces, me imagino que perfectamente pueden transmitirse a través de estos medios de comunicación masiva, de las redes sociales específicamente, valores favorables. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si docentes publican alguna experiencia personal en Instagram en relación a su vida personal, pero involucrado en alguna acción comunitaria, solidaria, cooperativa, te fijas, de ir a, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? De ir a visitar a un club de adultos mayores, a apoyar una actividad de adultos mayores, o algo que tenga que ver con medio ambiente, o con cuidado de niños pequeños, qué sé yo. Yo creo que eso es de alguna manera puede ser inspirador para un estudiante de colegio. Ver a su profesor actuando fuera de la escuela en alguna actividad solidaria. Y que en realidad también uno lo puede usar como las redes sociales como como uno de los roles del profesor en este caso es como motivador, por ejemplo. Hay, creo que, muchos profesores que tienen historias personales muy valorables que pueden impactar de manera positiva a quienes son sus estudiantes. Claro. Y que a veces su historia de vida sí, la historia de vida, las cosas que ha pasado, su experiencia, también pueden gatillar que un estudiante pueda cambiar alguna actitud, alguna conducta, o que a la larga ese estudiante termine imitando muchas de las cosas que ese profesor en su vida personal, estoy hablando, es también. El docente como influenciador no significa que tú aspires a que el estudiante piense lo mismo que tú. ¿Te fijas? No, al contrario. Entonces, lo que tú quieres es que la persona desarrolle su capacidad de pensamiento analítico, reflexivo, crítico. ¿Te fijas? No que piense como tú. Sí. No.
Eso sería, porque eso ya significa imponer cosas que no corresponden. O sea, ya ahí pasa de ser influenciador positivo a otra cosa. Como una persona autoritaria. No, claro. Y la otra cosa, el otro comentario que amerita aquí es el concepto de crítico. Hacer crítica o reflexivo crítico, porque la palabra crítica nosotros la entendemos como una palabra peyorativa, negativa, ¿te fijas? O sea, no corresponde criticar, pero es que la crítica no es eso, pues. No es que tú siempre encuentres todo negativo, no, sino tiene el carácter destructivo. Y que de hecho yo creo que ese concepto y otros conceptos en Chile lamentablemente, las redes sociales, la televisión, las noticias hacen ver ciertos conceptos como lo que no son. Por ejemplo, esto de la crítica, o me voy a un concepto que recuerdo, la discriminación. La palabra discriminación suena feo en Chile, pero es un sinónimo de diferenciar algo, ¿no? Y que creo que las personas que se esmeran en poner ciertas palabras y transformarlas terminan no permitiéndonos adquirir ese nivel cognitivo, porque el discriminar es un nivel cognitivo. Dentro de la taxonomía de Bloom está como un nivel cognitivo. Claro, porque resulta que cuando tú pasas por los niveles de conocimiento, llega un momento en que tú, claro, buscas información, la analizas, la comentas, la sintetizas y discriminas. Esto es fundamental, prioritario, y esto es más o menos secundario. Pero en nuestro contexto discriminar suena como algo negativo. Pero en el fondo como profe pienso y digo, me están anulando en algún sentido. Sí, claro. Y no puedo discriminar. Si yo discrimino, probablemente me voy a ganar algún mal comentario de personas que ni siquiera conozco, o de los propios estudiantes o de la comunidad donde estoy. Y así también lo que estaba recién hablando, que tenía que ver con el criticar. Claro, sí. Desgraciadamente la palabra crítica en nuestro contexto transmite esa idea de negativismo, de conflictivo muchas veces. ¿Qué habilidades son esenciales para que un educador se convierta en una persona influyente en la comunidad donde está? Yo creo que una de las habilidades es ser dialogante. Ser dialogante. Y ahí pega un poco el tema con querámoslo o no, con el concepto de la pedagogía crítica. Una de las bases de la pedagogía crítica es el diálogo, no la imposición de conocimiento sobre otro. Sí. Porque se supone que quien enseña aprende en el proceso de enseñanza. Y quien aprende enseña mientras aprende. O sea, en otras palabras, nosotros aprendemos de nuestros estudiantes y los estudiantes a la vez aprenden de nosotros, ¿verdad? Y eso es un diálogo que tiene que darse, o sea... Que se debe dar en una persona que establece una pedagogía dialogante, dialógica, que se llama. Qué interesante el hecho que lo menciones. Me hace pensar en otras cosas también. Porque fíjate que cada uno de los estudiantes en un curso tiene conocimiento propio, individual, que ha acumulado a través de su experiencia de vida, desde la familia, los amigos, la relación con la escuela, qué sé yo. Y eso muchas veces desaparece, digamos, de la relación del aula, en circunstancias que es importante. De hecho, yo creo que una de las cosas también que contigo nos sentíamos bien en las clases, porque siento que todo el tiempo esto lo transmitías a los estudiantes que tenías, sobre todo la primera, segunda generación, pero hablo por la primera donde estuve,
y creo que lo entendimos así, que siempre tuvimos la libertad de expresar lo que nosotros creíamos a través de nuestra experiencia, a través de lo que aprendíamos, y así nos sentíamos, o sea, como personas libres, siempre de poder pensar. No obstante, aquí yo no voy a dar nombres de por medio, pero no obstante, hubieron personas que tal vez, creo que fue en algún sentido bueno también que sucediera, personas que a veces querían imponer algo. Y por eso digo que creo que esas instancias también nos ayudó a poner, no sé si en la balanza, pero a darnos cuenta la calidad de profesores que teníamos. Algunos que nos llevaban solamente a querer seguir lo que ellos decían y punto, o a ver profesores que tenían esta forma como tú la tuviste con nosotros, de poder crecer de manera autónoma, si bien siendo guiados, ¿verdad?, por la información que nos proveías, pero siempre de manera libre, o sea, el tener la capacidad autónoma de llegar, pensar y después decir, sí, esto es lo que creo, esto es lo que pienso. Entonces creo que parte de eso, me imagino, sigue pasando en la universidad. Personas que no nos enseñan a pensar de manera crítica, sino más bien imponen su pensamiento, y eso es lo que tengo que hacer y decir. Sobre todo en pruebas. Hay profesores que si uno no contesta lo que el profesor quiere, o sea, uno como estudiante en la universidad, si yo no contesto lo que el profe quiere o la profesora quiere, uno sabe que uno se echa el ramo. Fíjate que ese enfoque, esa manera de hacer las cosas, resulta absolutamente nefasto. Nefasto porque tú primero estás negando lo que la universidad debe ser. O sea, un lugar, primero, de libre expresión, segundo, de pensamiento reflexivo, crítico, de todo lo que pasa en la escuela, en la universidad, en la sociedad, de todo. Si no haces eso en la universidad, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Entiendes? La universidad debiera tener esa característica. Y si no lo está haciendo en los distintos programas formadores, incluyendo la formación de profesores, significa que no está cumpliendo un papel fundamental en la sociedad. A nivel personal y a nivel profesional. A nivel personal, ¿quién podría considerar que fueron sus influencers, personas influyentes? Profesores del ámbito de la educación. Mira, voy a mencionar aquí una persona que me marcó a mí y yo creo que a varios más, el profesor Rómulo Santelices. Rómulo Santelices, padre, que en esa época estaba la reforma universitaria, te fijas, y empezamos a leer. Incluso la primera vez que yo leí La pedagogía del oprimido fue con Rómulo Santelices. Y ahí yo creo que fue una ventana y un abrir de mente hacia otras cosas. Y luego ya en la universidad, digamos, fuera de la universidad, en Estados Unidos también tuve un profesor que me marcó. ¿Qué se llamaba? Profesor, bueno, ya fallecido, Hernán Vidal. Hernán Vidal era un chileno que vivía en Estados Unidos muchos años, vivió en Estados Unidos muchos años, ya fallecido, que se involucró mucho con la temática de los derechos humanos en Chile. ¿Cómo puede el educador medir el impacto de su influencia en los estudiantes y en la comunidad educativa? Yo creo que mediante la observación. O sea, tú observas a un estudiante que ya egresó de tu colegio, por ejemplo. O no necesariamente que ya egresó, pero si tú te encuentras con un estudiante en el supermercado, ¿verdad? Y ves que el estudiante está robando, digamos. Claro, o sea, obviamente hay un ejemplo, una situación que revela que no ha asimilado es un valor básico, ¿no? Que es respetar, que no robar, digamos. O al revés, si ves que estudiantes tuyos del colegio, mientras están en tu colegio todavía, están participando en una acción comunitaria de limpieza del barrio, por decir algo, ¿no? Por ejemplo.
Y lo mismo con el impacto tuyo dentro de tu propio entorno educativo, a los colegas, po, ¿te fijas? Si ves que un colega, no sé, po, tiene un comportamiento negativo respecto a un trato indebido con sus propios alumnos, algo pasa ahí, po. O al revés, pues si los profesores siempre, los académicos, tus colegas siempre están dispuestos a hacer actividades positivas, que aportan en determinadas áreas a la formación de tu estudiante, obviamente es positivo. Digamos, evidencia de que está funcionando la transmisión de valores. Para ir finalizando, tengo que hacerle esta pregunta. ¿Diego Muñoz se considera un influencer? Como un agente de cambio, curioso intelectualmente. ¿Cómo? Curioso. Yo me siento que tengo mucha curiosidad intelectual y trato de leer distintas cosas y relacionar, cuestionarme cosas. Trato de aplicarlo a mí mismo, esa manera de ver la realidad de la sociedad. Sí, a mí me preguntaran si Diego Muñoz es una persona influyente, no influencer, saquemos ese concepto que está como ahí medio tergiversado, enrarecido por el tema de las redes sociales, pero como el educador, como agente de cambio, yo creo que está más que claro que eso es así. Y muchos de nosotros lo agradecemos. Y parte de lo que hacemos, parte de lo que hoy día sucede en Talca, en Curicó, en Linares, me refiero en términos de lo que los profesores hoy día están entregando, también parte de toda la gestión, de todo el conocimiento que se pudo compartir en su momento. Has cambiado la realidad no solamente de la universidad, sino también lo que hasta el día de hoy está pasando, en los colegios. Y eso yo lo encuentro súper importante y eso lo absorbo también como aprendizaje. Hasta dónde un profesor, una profesora puede impactar. Es decir, actualmente Diego Muñoz no está trabajando en la universidad, pero ya ¿cómo lo puedo decir? ¿Las raíces crecieron? ¿Estoy bien? Dieron fruto. Y actualmente estamos los profesores que fuimos educados por profesores como tú. Así que parte de esto en realidad es parte también de la enseñanza que se nos dio, del aprendizaje que pudimos obtener cuando estábamos en la universidad. De hecho, esto es simbólico para mí también, porque podríamos estar haciendo esto mismo dentro de la sala de clases. Claro. Pero también tuve la enseñanza del profesor Diego Muñoz, y ahí lo digo literal. O sea, yo no tuve otro profe que cuando estábamos en la universidad nos sacara ahí a aprovechar el espacio verde. O sea, estábamos en la sala y el único profesor que lo hizo, Diego Muñoz. Yo dije, ¿dónde hago esto? ¿Dentro de la sala? No, lo vamos a hacer afuera, porque vamos a estar adentro de la sala de clase. ¿Un mensaje que les puedan dejar a los futuros profesores de inglés o a los profesores ya que están en el sistema? Quizás señalar la importancia que tiene de buscar modos, estrategias de enseñanza que vinculen la enseñanza del idioma con, como decíamos, temáticas socioculturales relevantes para la sociedad, para el país en este caso. O sea, no solamente enseñar todo lo que tiene que ver la lengua sola en sí misma, sino vinculación con los objetivos transversales, como decíamos. Los objetivos transversales. Y pensar en que la enseñanza del idioma también debe contribuir al logro de esos objetivos, teniendo como quizás objetivo básico que los estudiantes piensen. Que los estudiantes piensen a través aprendiendo inglés, que desarrollen también su pensamiento. Y ojalá reflexivo y pensamiento crítico. ¿Te fijas? Porque creo yo que eso es lo que necesita nuestro país en general. Y a los estudiantes de pedagogía en inglés, ¿algún mensaje, algún saludo? ¿Le puede dar un saludo? Mándale un saludo, que yo creo que quienes te van a ver van a estar contentos. No, el profesor Diego Muñoz, van a decir. La pedagogía a tus compañeros. Sí, a las generaciones de la Universidad Católica, a las que le alcanzó a ya hacer clases.
Más o menos en la misma línea, Mandarle un en la saludo. misma línea, un saludo muy sincero, muy honesto a quienes participaron de los años que yo ejercí como docente en la Universidad Católica del Maule. Para mí fueron años muy desafiantes, pero también muy ricos en aprendizaje y de transmisión, compartición, compartirle el conocimiento que yo adquirí a través de mis distintas experiencias. Así que un saludo muy cordial a todos con quienes compartimos en la UCM y que les vaya excelente. Y plantéense desafíos cada año, porque el docente progresista no puede ser pesimista, siempre tiene que ser optimista. Bien, pues gracias en realidad por todo este tiempo que hemos estado hablando de este tema. Gracias también por, aprovecho de decirlo, por el haber sido profesor mío de mi generación. Creo que muchos de los estudiantes, de sus estudiantes, se sienten agradecidos por habernos dado la oportunidad, si lo podemos decir así, de haber compartido salas. De hecho, lo mencionaste recién, el hecho de compartir, algo tan importante que se debería dar entre colegas y también en la universidad, el compartir conocimiento. Y creo que así lo puedo describir también. Nos compartiste muchas cosas que hasta el día de hoy siguen siendo significativas para nosotros, los profesores que actualmente estamos trabajando en la región. Gracias a ti por la invitación, Fernando, y espero que tengas los apoyos necesarios para que sigas con este proyecto personal. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Diego.